En la tranquila ciudad de Riverstone, Virginia, una mujer de 90 años estaba a punto de darle a una pandilla de motociclistas una lección que nunca olvidarían. Margaret Peggy Thompson parecía como cualquier otra residente anciana hasta el día en que las víboras de las sombras cometieron el error de acosarla en una gasolinera local. Lo que la notoria pandilla no sabía era que esta abuela de aspecto gentil era una de las pilotos de helicópteros más condecoradas de Vietnam, con más de 200 misiones de rescate exitosas detrás de las líneas enemigas. Cuando su intimidación cruzó la línea, Peggy hizo una llamada telefónica que lo cambiaría todo. Las víboras de las sombras, lideradas por el despiadado Havik, pensaron que se enfrentaban a un blanco fácil. En cambio, se encontraron cara a cara con más de 50 motociclistas veteranos endurecidos por el combate. Hombres a los que Peggy había salvado la vida décadas atrás en las selvas de Vietnam. Lo que comenzó como un día de intimidación y acoso, terminó en una transformación extraordinaria que remodelaría el futuro de Riverstone para siempre. Antes de continuar con la historia, cuéntanos desde dónde estás mirando. Si te ha gustado esta historia, dale a ese botón de suscribirse porque mañana tenemos una historia especial para ti. El sol de la mañana comenzaba a calentar las tranquilas calles de Riverstone cuando Peggy Thompson comenzó su rutina diaria. Su cabello plateado estaba cuidadosamente recogido hacia atrás, su postura todavía notablemente recta por años de servicio militar. Guió su desgastado Ford Taurus hacia Mickey's Gas y se fue. La misma estación que había estado visitando durante los últimos 30 años. Buenos días. La señora Thompson llamó a Jimmy, el joven asistente, con una sonrisa brillante y genuina. ¿Lo habitual hoy en día? Solo un tanque lleno, Jimmy, respondió Peggy saliendo cuidadosamente de su auto. Sus movimientos eran mesurados pero decididos, un testimonio de la disciplina que la había llevado a través de décadas de servicio. El familiar aroma de la gasolina y el rocío de la mañana llenó el aire cuando comenzó a llenar su tanque. Su mente vagó hacia la reunión de BA a la que debía asistir más tarde esa mañana. Estas reuniones eran más que simples reuniones. Eran una conexión con su pasado, con los hombres y mujeres que entendían lo que significaba servir. La apacible mañana se rompió con el lejano estruendo de las motocicletas. El sonido se hizo más fuerte, más amenazador, hasta que el estruendo de los motores llenó la pequeña gasolinera. 5 motocicletas, luego 10, luego 15, entraron en el estacionamiento, con sus cromos brillando bajo el sol de la mañana. Las víboras de las sombras habían llegado. La mano de Peggy permaneció firme en la bomba mientras los observaba a través del reflejo de la ventanilla de su coche. Su entrenamiento militar se activó automáticamente. Evalúe la amenaza, mantenga la conciencia, mantenga la calma. El líder, un hombre al que llamaban Havik, se bajó de su bicicleta con una arrogancia practicada. Su chaleco de cuero tenía parches que hablaban de violencia e intimidación, y sus ojos se quedaron fríos mientras se fijaban en ella. Bueno, ¿qué tenemos aquí? La voz de Havik se extendió por todo el lote, provocando risas de su pandilla. La abuela sale a dar su paseo matutino. Peggy continuó, llenando su tanque con expresión neutra. En su época se había enfrentado a cosas peores. Mucho peor. Las selvas de Vietnam le habían enseñado que el peligro real rara vez se anunciaba con tanta audacia. Solo voy a conseguir gasolina, respondió ella con calma. No hay necesidad de ningún problema. Uno de los pandilleros, un hombre alto con una barba desaliñada, se acercó. Sus ojos captaron el brillo del portamatrículas de la muchacha. Oye, Havik, echa un vistazo a esto. Veterano de Vietnam. ¿Oyes eso? La anciana dice que es veterinaria. La risa de Havik era aguda y burlona. Una mujer veterana. ¿Qué hiciste en Nam, cariño? ¿Servir café a los verdaderos soldados? Las palabras tocaron algo profundo dentro de Peggy, pero su expresión permaneció sin cambios. No podían saber nada de las innumerables noches que había pasado volando a través del fuego enemigo, de los cientos de soldados que había sacado de una muerte segura, de los metales que permanecían en una caja en su armario. Serví a mi país, dijo simplemente, reemplazando la bomba de gasolina. Havik se acercó y sus botas rozaron el hormigón. ¿Has servido a tu país? Permítame decirle algo sobre el servicio, anciana. Lo único que ha servido es la cena. Los otros miembros de la pandilla se dispersaron, formando un círculo suelto alrededor de su auto. Jimmy había desaparecido dentro de la estación, con el rostro pálido mientras cogía el teléfono. Peggy sabía que probablemente iba a llamar a la policía,
pero también sabía que no llegarían a tiempo para importar. Debería seguir adelante, continuó el caos, su voz bajó a un gruñido amenazante. Este ya no es tu tipo de lugar. Las víboras de las sombras ahora son dueñas de Riverstone. Peggy enderezó la espalda y sus ojos se encontraron con los de Havik sin inmutarse. Joven, me he enfrentado a cosas que harían que tu pequeña pandilla huyera llorando a casa con mamá. Ahora, si me disculpan, tengo que asistir a una reunión. Se movió para abrir la puerta de su auto, pero uno de los miembros de la pandilla la cerró de golpe. El sonido resonó en todo el lote como un disparo. El ritmo cardíaco de Peggy ni siquiera revoloteó. Había oído disparos de verdad, había sentido el calor de las explosiones de verdad. Tal vez no me escuchaste claramente. Havik se acercó a ella, con el aliento caliente contra su rostro. Esta es nuestra ciudad ahora. Y en nuestra ciudad, se muestra respeto. La voz de Peggy se mantuvo firme mientras respondía. El respeto se gana, hijo. Y hasta ahora, todo lo que veo son niños jugando a ser hombres. Las palabras flotaban en el aire como humo y, por un momento, el único sonido fue el estruendo inactivo de los motores de las motocicletas. Entonces la cara de Havik se torció hasta convertirse en algo feo. Algo peligroso. Su mano salió disparada, agarrando el brazo de Peggy con fuerza magulladora. ¿Quieres aprender sobre el respeto? Te enseñaremos todo sobre el respeto. Mientras sus dedos se clavaban en su brazo, la mente de Peggy se remontó a una noche del 68 en la que había sacado a un joven soldado de los restos en llamas de su helicóptero. Ese soldado había crecido hasta convertirse en el coronel Jack Iron Jack Morrison, ahora el líder del club de motociclistas veteranos más grande del estado. El mismo Jack Morrison que le había dicho, si alguna vez necesitas algo, Peggy, cualquier cosa, solo tienes que llamar. No había necesitado hacer esa llamada en todos estos años. Pero cuando miró a los ojos de Havik, al ver la crueldad allí, supo que eso estaba a punto de cambiar. Las víboras de las sombras no tenían ni idea de lo que acababan de empezar, pero estaban a punto de aprender una lección sobre la fuerza real, el coraje real y el respeto real. Y comenzaría con una sola llamada telefónica. El agarre de Havik en el brazo de Peggy se hizo más fuerte a medida que su pandilla se acercaba. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el pavimento agrietado de la gasolinera, convirtiendo la escena en un oscuro cuadro de intimidación. Pero Peggy Thompson no había sobrevivido a Vietnam cediendo a los matones. «Quítame la mano de encima», dijo, con el mismo tono que había usado para comandar a las tripulaciones de los helicópteros a través del fuego enemigo. Ahora, algo en su voz hizo que Havik dudara por un momento. Sus dedos se aflojaron ligeramente, pero su mueca permaneció fija. «¿O qué, abuela? ¿Lo dirás en nosotros?» «No hago amenazas», respondió Peggy, extrayendo con cuidado su brazo de su agarre. «Nunca lo he hecho. Pero te prometo, hijo, que estás cometiendo un error». Uno de los otros miembros de la pandilla, un hombre más joven con un tatuaje de serpiente enroscado en su cuello, se rió ásperamente. «¿Oyes eso, Havik? La anciana está haciendo promesas». Peggy aprovechó su momento de diversión para meterse en su coche, sus movimientos deliberados y controlados. A través del parabrisas, pudo ver a Jimmy dentro de la estación, todavía hablando por teléfono, con el rostro tenso por la preocupación. Sabía que la policía local no haría gran cosa. Las víboras de las sombras habían estado aterrorizando a Riverstone durante meses, y las fuerzas del orden parecían impotentes para detenerlas. «No vas a ir a ninguna parte», declaró Havik, colocando su mano sobre el capó de su coche. «No hasta que te enseñemos sobre el respeto». «Respeto». Peggy encendió el motor, el familiar estruendo de su viejo Taurus le brindó consuelo. «Déjame decirte algo sobre el respeto. Yo me gané la mía. Sacando a hombres del doble de tu tamaño de helicópteros en llamas mientras las balas volaban por mi cabeza. ¿Qué has hecho además de aterrorizar a personas inocentes?» Sus palabras tocaron una fibra sensible. El rostro de Havik se oscureció y le hizo una seña a su pandilla. Al cabo de unos momentos, rodearon su coche con sus motocicletas, bloqueando su salida desde todos los ángulos. «Sal del coche», preguntó Havik. Ahora. En lugar de obedecer, Peggy tomó su teléfono. La acción hizo que varios pandilleros se tensaran, esperando una llamada a la policía. Pero Peggy no llamaba a las autoridades. «Todavía no. ¿Quieres ver cómo es el verdadero respeto?», preguntó, con los dedos sobre el teclado. «Espera».
Havik se echó a reír, y el sonido resonó en el techo metálico de la gasolinera. Oh, lo entiendo. Estás pidiendo ayuda. Tal vez tus nietos, la policía. Adelante. Llama a quien quieras. Seguiremos aquí. La mente de Peggy se remontó a una noche particularmente angustiosa en Vietnam. La lluvia caía a cántaros, con una visibilidad casi nula, pero había oído la llamada de socorro. Un escuadrón fue inmovilizado, recibiendo fuego pesado. Entre ellos se encontraba un joven teniente llamado Jack Morrison. Había volado a ciegas, usando nada más que el instinto y la habilidad, y los había sacado a todos con vida. ¿Alguna vez han oído hablar de la Guardia de Veteranos?, preguntó, pulsando con el dedo el primer número. Varios de los pandilleros se movían incómodos. La Guardia de Veteranos era muy conocida en los círculos de motociclistas, un club de motociclistas compuesto en su totalidad por veteranos de combate liderados por el legendario Iron Jack Morrison. No eran un grupo de moteros cualquiera. Eran organizados, disciplinados e imponían respeto, incluso de los forajidos más endurecidos. Contar y preparar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. ¿Qué tiene que ver eso con nada?, preguntó Snake Tattoo, pero ahora había un borde de incertidumbre en su voz. Todo, respondió Peggy simplemente, sin dejar de marcar. Verán, allá en el 68, estaba este joven teniente. Su helicóptero se hundió en lo profundo del territorio enemigo. Todos decían que era una misión suicida ir tras él, pero fui de todos modos. El teléfono empezó a sonar. La expresión de Havik osciló entre la ira y la confusión. Teniente, continuó Peggy, con la voz resonando en el súbito silencio. Su nombre era Jack Morrison. Hoy en día la gente le llama Iron Jack y me debe un favor. El teléfono conectado. Contestó una voz ronca. Morrison. Jack, es Peggy Thompson. ¿Recuerdas esa noche cerca de Khe Sanh? Hubo una pausa, luego la voz de Iron Jack se suavizó con el reconocimiento. Peggy, claro que me acuerdo. No estaría vivo si no fuera por ti. ¿Qué pasa? Los ojos de Peggy se cruzaron con Havik mientras hablaba. Tengo algunos jóvenes aquí que necesitan una lección de respeto. Las víboras de las sombras. Parece que ahora piensan que Riverstone les pertenece. El cambio en la voz de Iron Jack fue inmediato, convirtiéndose en acero. ¿Dónde estás? Miques gas y listo. Tómate tu tiempo para venir. Estos chicos no se van a ir a ninguna parte. Al terminar la llamada, el ambiente en el estacionamiento había cambiado. Varios de los miembros de la pandilla se miraban entre sí con nerviosismo. Las víboras de las sombras podían gobernar Riverstone por miedo, pero la Guardia de los Veteranos era algo completamente diferente. Havik trató de mantener la compostura, pero Peggy podía ver la incertidumbre en sus ojos. Estás faroleando. Iron Jack no vendría corriendo solo porque una vieja llamara. ¿Estás seguro de eso?, preguntó Peggy, con una leve sonrisa en las comisuras de los labios. ¿Quieres quedarte y averiguarlo? A lo lejos, el estruendo distintivo de las motocicletas que se acercaban comenzó a llenar el aire. No era el rugido caótico de las motos de los Shadow Vipers. Esto era diferente. Era el estruendo sincronizado de una unidad disciplinada que se movía al unísono. El rostro de Havik palideció ligeramente a medida que el sonido se hacía más fuerte. Montar. Ladró a su pandilla, tratando de mantener el control de la situación. No hemos terminado aquí, vieja. Ni mucho menos. Las víboras de las sombras se subieron a sus bicicletas. Los motores cobraron vida mientras salían del estacionamiento. Havik señaló a Peggy, su dedo temblando ligeramente. Esto no ha terminado. Acabas de empeorar las cosas para ti mismo. Peggy los vio irse, con expresión tranquila. Sabía que volverían. Los matones siempre volvían. Pero ahora las reglas habían cambiado. A medida que el sonido de la Guardia de Veteranos se acercaba, se permitió una pequeña sonrisa. Las víboras de las sombras estaban a punto de aprender cómo era la fuerza real, y la lección apenas comenzaba. El sol de la mañana se había levantado más alto, quemando los últimos vestigios del amanecer. A su luz, Peggy pudo ver aparecer en el horizonte las primeras motos de la Guardia de Veteranos, con sus cromos relucientes como una armadura. La verdadera historia estaba a punto de comenzar.
La guardia de veteranos llegó como un trueno. Sus motos se movían en perfecta formación mientras entraban en el estacionamiento de la gasolinera, 50 motociclistas, cada uno de ellos un veterano de combate, sus chalecos de cuero adornados con parches militares e insignias de la unidad. A la cabeza de ellos cabalgaba el coronel Iron Jack Morrison, con su cabello plateado captando la luz de la mañana, su presencia imponiendo respeto sin que se dijera una palabra. Jimmy, el empleado de la gasolinera, observaba con los ojos muy abiertos desde detrás del vidrio cómo los veteranos llenaban su lote. Estos no eran los jinetes caóticos e indisciplinados que estaba acostumbrado a ver. Estos hombres se movían con precisión militar. Sus bicicletas se disponían en un perímetro defensivo alrededor del Tauro de Peggy. Iron Jack desmontó primero, quitándose el casco para revelar un rostro curtido marcado por el tiempo y la experiencia. Sus ojos, agudos como siempre, encontraron inmediatamente a Peggy. Una sonrisa se abrió paso en su expresión severa cuando se acercó a ella. «Ha pasado mucho tiempo, Capitán Thompson», dijo, con la voz cargada con el peso de la historia compartida. «Demasiado tiempo, Jack», replicó Peggy, enderezándose instintivamente. «Los viejos hábitos son difíciles de extinguir, aunque desearía que el reencuentro se produjera en mejores circunstancias». La expresión de Iron Jack se endureció mientras miraba en la dirección en la que habían huido las víboras de las sombras. «Cuéntame todo». A medida que Peggy relataba los eventos de la mañana, más veteranos se reunieron a su alrededor. Sus rostros se oscurecían con cada detalle. Estos hombres se entendían el respeto. Se lo habían ganado por las malas en selvas y desiertos, viendo a sus hermanos caer y levantarse juntos. Las víboras de las sombras, uno de los veteranos, escupieron. «Han estado causando problemas a lo largo de la costa. ¿Ves que alguien les dio una lección?» Iron Jack levantó la mano, silenciando los murmullos. «Peggy aquí me enseñó algo importante en el 68. ¿Recuerda lo que me dijo esa noche, capitán, cuando todos los demás dijeron que la misión era imposible?» Peggy sonrió levemente. «Te dije que el coraje no se trata de ser intrépido. Se trata de hacer lo correcto, incluso cuando estás aterrorizado». «Así es». Jack asintió. «Y nos mostraste lo que eso significaba cuando volaste a esa zona caliente. ¿Has perdido la cuenta de cuántas balas impactaron en tu helicóptero esa noche?» Uno de los veteranos más jóvenes dio un paso al frente, con los ojos muy abiertos por el reconocimiento. «Esperar. Este es el ángel de Kesan. ¿El piloto que salvó a todo el quinto pelotón?» «La única e irrepetible», confirmó Jack, aunque a ella nunca le gustó ese apodo. Peggy rechazó el título. «Había docenas de pilotos más valientes que yo. Simplemente hice lo que había que hacer». «Simplemente hizo lo que tenía que hacer», resonó Jack con una carcajada. «Lo dice como si no fuera nada. Muchachos, esta mujer voló hacia los dientes del fuego enemigo más veces de las que nadie podría contar. Salvó mi vida y la vida de muchos otros. Y ahora una pandilla de punk cree que puede intimidarla». Los rostros de los veteranos se endurecieron con determinación. Estos hombres entendían la deuda, entendían la lealtad. Cada uno de ellos había servido, había conocido el terror del combate y la hermandad que forjó. «Las víboras de las sombras volverán», dijo Peggy con voz firme. «No son el tipo de personas que dejan pasar esto». «Que vengan», contestó Jack con tono sombrío. «Pero primero tenemos que entender a qué nos enfrentamos. Háblame de su líder. Este caos». A medida que Peggy describía al líder de la pandilla, la expresión de Iron Jack se volvió cada vez más preocupada. Reconoció al tipo, un matón que nunca se había enfrentado a una resistencia real, que confundía el miedo con el respeto. «Han estado aterrorizando a Riverstone durante meses», agregó Jimmy desde cerca, finalmente lo suficientemente valientes como para unirse a la policía de la conversación. «No puedo o no quiero hacer nada al respecto». Iron Jack asintió lentamente. Un plan se formaba en su mente. «Peggy, tienes que asistir a una reunión de VA, ¿verdad?» «Sí, pero dadas las circunstancias, asistirás». Jack la interrumpió con una sonrisa. «Como cualquier otro día. Pero no irás solo». Se volvió hacia sus hombres. Su voz adquirió el tono autoritario que los había guiado a través del combate. «Equipo Alfa, estás de guardia. Beta y Charlie, comienzan patrullas. Quiero ver todos los rincones de Riverstone. ¿Las víboras de las sombras quieren jugar? Mostrémosles cómo los veteranos manejan los negocios». Los veteranos se movían con practicada eficiencia,
dividiéndose en sus grupos asignados. Iron Jack se volvió hacia Peggy, su expresión se suavizó. Nosotros nos encargamos de esto, capitán. A la antigua usanza. Peggy miró a los veteranos reunidos. Hombres que entendían el sacrificio y el honor de una manera que las víboras de las sombras nunca pudieron. Solo trata de no destruir la ciudad en el proceso. Jack, Riverstone ha sido mi hogar durante 40 años. Sin promesas. Jack sonrió, pero sus ojos eran serios. Pero estos chicos tienen que aprender que el respeto no se acepta. Se ha ganado. Y están a punto de recibir una gran lección. Mientras los veteranos montaban en sus bicicletas, preparándose para acompañar a Peggy a su reunión, no pudo evitar recordar otra época, otro lugar, cuando estos mismos hombres habían sido jóvenes soldados luchando por sus vidas. Ahora estaban aquí, listos para luchar de nuevo. Esta vez no por el país, sino por algo igual de importante. El derecho a vivir sin miedo. La mañana había comenzado con la intimidación de las víboras de las sombras. Ahora, cuando los motores de la Guardia de Veteranos rugieron a la vida, estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente. La guerra por el alma de Riverstone estaba a punto de comenzar y Peggy Thompson, a pesar de sus 90 años, se encontró una vez más en el centro de la tormenta. La voz de Iron Jack se extendió por encima del estruendo de los motores. Como en los viejos tiempos, ¿capitán? Peggy sonrió mientras subía a su coche, mientras los veteranos se formaban a su alrededor. Como en los viejos tiempos, teniente. Como en los viejos tiempos. El convoy se retiró de la gasolinera, una muestra de poder y disciplina que no podría haber sido más diferente de la caótica presencia de la víbora de las sombras a su paso. Jimmy se quedó mirando, con una sonrisa en su rostro. Algo estaba cambiando en Riverstone. Y por primera vez en meses, se sintió como un cambio para mejor. Al otro lado de la ciudad, en un almacén abandonado que servía como sede del club de los Shadow Vipers, Havik paseaba por el suelo manchado de aceite. Sus botas resonaban contra el cemento mientras su pandilla observaba nerviosa. El encuentro de la mañana había hecho tambalear su confianza habitual, aunque nadie lo admitiría abiertamente. El guardia de veteranos, Havik escupió, pateando una lata de cerveza vacía por el suelo. Esa vieja conoce a Iron Jack Morrison. De toda la gente de este pueblo inútil, tuvimos que elegirla a ella. Snake Tattoo se apoyó en su bicicleta, tratando de mantener su duro exterior. ¿Y qué? ¿Son solo otro MC? Ya hemos tratado con clubes rivales antes. Uno de los miembros mayores, un hombre llamado Diesel, negó con la cabeza. No, estos tipos son diferentes. No son solo motociclistas, son veteranos de combate. Organizado, disciplinado. Han visto una guerra real. Hemos visto mucha acción, gruñidos de caos, pero había un borde de incertidumbre en su voz. No como ellos, insistió Diesel. Escuché historias sobre Iron Jack. Dirige la Guardia de Veteranos como una unidad militar. Y esa mujer, si realmente es la piloto, la llaman el Ángel de Kesan. No me importa si es la reina de Inglaterra. Havik explotó y sus puños se estrellaron contra un casillero cercano. Esta es nuestra ciudad ahora. No podemos permitir que una anciana y sus amigos veteranos nos empujen. Perderemos todo lo que hemos construido aquí. Mientras tanto, el convoy de Peggy llegó al centro de Ba. Las bicicletas de la Guardia de Veteranos formaron un perímetro de protección alrededor del estacionamiento. Al salir de su coche, varios veteranos que habían estado esperando la reunión salieron a saludarla, con los ojos muy abiertos ante la impresionante escolta. Toda una entrada, Peggy sonrió. Sarah Chen, una veterana de la Guerra del Golfo que dirigía el grupo de apoyo de Ba. Aunque he oído que has tenido una gran mañana. La palabra corre rápido, observó Peggy, enderezándose el cardigan. Es difícil pasar por alto a 50 veteranos en bicicleta de la Guardia que circulan por la ciudad, respondió Sarah. ¿Quiere contarnos qué sucedió dentro del centro de Ba? Al comenzar la reunión, Peggy compartió los eventos de la mañana. La sala estaba repleta de veteranos de diversas edades, desde la era de Vietnam hasta conflictos recientes. Sus reacciones oscilaron entre la ira y la sombría determinación al escuchar cómo las víboras de las sombras habían tratado a uno de los suyos. Recordé algo esta mañana, dijo Peggy, su voz resonando a través de la silenciosa habitación. Algo de mi última misión en Vietnam. Estábamos sacando a un grupo de infantes de marina bajo un intenso fuego. El helicóptero recibía impactos.
El sistema hidráulico estaba fallando, pero no podíamos dejar a esos muchachos atrás. La sala estaba en silencio, todos se inclinaban para escuchar. Incluso los miembros de la Guardia de Veteranos apostados afuera habían entrado para escuchar su historia. Uno de los jóvenes marines me preguntó más tarde por qué había vuelto a por ellos cuando todos los demás decían que era demasiado arriesgado. Le dije algo que nunca he olvidado. A veces, el mayor acto de valentía es defender a los demás cuando todos los demás miran hacia otro lado. Iron Jack, de pie en el fondo de la habitación, asintió lentamente. Eso es lo que estamos haciendo ahora, Peggy, defendiendo a Riverstone. Pero antes de que nadie pudiera responder, el rugido lejano de las motocicletas llenó el aire. A través de las ventanas, podían ver nubes de polvo que se elevaban desde el camino que conducía al Centro de Asuntos de Veteranos. Las víboras de las sombras estaban de regreso, y esta vez habían traído refuerzos. Parece que Havik llamó a algunos amigos. Iron Jack observó sombríamente contando las bicicletas que se acercaban. Al menos 30 pilotos más. Peggy se puso de pie. Su movimiento atrajo todas las miradas de la habitación. Jack, no voy a tener violencia en el Centro de Asuntos de Veteranos. Estas personas vienen aquí para sanar, no para luchar. De acuerdo, respondió Iron Jack, ya dirigiéndose hacia la puerta. Equipo Delta, escolta a nuestros veteranos por la entrada trasera. Todos los demás, monten. Vamos a llevar esto a otro lugar. La Guardia de Veteranos se movió con precisión táctica, ayudando a los asistentes a la reunión de Va a ponerse a salvo mientras se preparaba para la confrontación. Peggy observó cómo Sarachen organizaba eficientemente la evacuación, demostrando que el entrenamiento militar nunca se desvanecía realmente. Afuera, los Shadow Vipers y sus refuerzos se alinearon al otro lado de la calle del centro de Va, sus bicicletas formando un intimidante muro de cromo y acero. Havik se sentó en el centro, con el rostro retorcido por la ira y el orgullo herido. «Sal de aquí, vieja», gritó, y su voz resonó por todo el aparcamiento. «Tú y tus amigos veteranos no pueden esconderse allí para siempre». Iron Jack salió primero, su presencia llamaba la atención. Detrás de él, la Guardia de Veteranos tomó posiciones, su formación precisa y amenazante. Peggy salió la última, con la cabeza en alto, sin mostrar miedo. «Hijo», le gritó a Havik, con voz clara y firme. «Estás cometiendo un error. No se trata de orgullo o territorio. Se trata de lo que está bien y lo que está mal. Retírate antes de que alguien se lastime». La respuesta de Havik fue interrumpida por la repentina llegada de las sirenas de la policía. 3 patrulleros entraron gritando en el estacionamiento, con las luces parpadeando. El jefe Roberts, un infante de marina de la era de Vietnam, salió del coche principal. «Nadie está peleando en mi centro de veteranos», anunció, con la mano apoyada en su pistola. «Havik, tú y tus chicos tenéis que iros ya». La tensión en el aire podría haber sido cortada con un cuchillo. Havik miró de la policía a la Guardia de Veteranos, luego a Peggy. Su rostro era una máscara de furia y frustración. Finalmente, pateó su bicicleta a la vida. «Esto no ha terminado», gruñó. «Ni mucho menos». Cuando las víboras de las sombras retiraron a regañadientes sus refuerzos, Iron Jack se volvió hacia Peggy. «Tiene razón en una cosa. Esto no ha terminado». Peggy observó cómo las nubes de polvo se desvanecían en el horizonte, con expresión pensativa. «No. Pero tal vez eso no sea tan malo. A veces se necesita una tormenta para despejar el aire». El jefe Roberts se acercó a ellos, enfundando su arma. «Peggy, Jack, tenemos que hablar. Las Shadow Vipers han sido un problema durante meses, pero ahora están desesperadas. Y los hombres desesperados hacen cosas desesperadas». El sol de la mañana había alcanzado su punto máximo, proyectando sombras duras sobre el estacionamiento del centro de Va. Mientras Peggy miraba a los rostros reunidos, policías, veteranos, amigos, supo que Riverstone estaba a punto de cambiar. La única pregunta era, ¿sería para bien o para mal? La guerra por el alma de su pueblo no había hecho más que empezar, y ella estaba de nuevo en el asiento del piloto. Al igual que en Vietnam, hay vidas que penden de un hilo. Pero esta vez, el enemigo no estaba escondido en la jungla. Estaban justo aquí, a la vista de todos. Y no iban a ninguna parte. El jefe Roberts llevó a Peggy, Iron Jack y a varios miembros de alto rango de la Guardia de Veteranos a la sala de conferencias del Centro de Asuntos de Veteranos.
Las persianas estaban echadas, proyectando sombras rayadas sobre la mesa de madera donde se reunían. Fuera, los restantes miembros de la guardia mantenían su patrulla vigilante del perímetro. Permítanme ser directo. Roberts comenzó a extender un mapa de Riverstone sobre la mesa. Las víboras de las sombras se han apoderado sistemáticamente de esta ciudad. Comenzaron con raquetas de protección en la calle 3, luego pasaron a intimidar a los dueños de negocios en el distrito histórico. Ahora tienen a la mitad del pueblo aterrorizado por hablar. Iron Jack se inclinó hacia adelante, sus dedos trazando los lugares marcados. ¿Con cuántos estamos tratando? El grupo central es de unos 25 miembros, respondió Roberts. Pero después del show de hoy, Havik ha pedido favores. Estamos hablando de unos 75 pilotos en total, repartidos en 3 bandas afiliadas. Peggy estudió el mapa en silencio, su mente trabajando con la misma precisión táctica que la había mantenido con vida durante innumerables misiones. No solo están causando problemas al azar. Aquí hay un patrón. Señaló varios lugares. Mira, han establecido presencia a lo largo de todas las rutas principales dentro y fuera de Riverstone. No solo están aterrorizando a la ciudad, sino que la están controlando. Observación inteligente. Roberts asintió. Pero eso no es lo peor. Tenemos información de inteligencia que sugiere que se están adentrando en el tráfico de drogas, utilizando Riverstone como centro de distribución. El rostro de Iron Jack se oscureció. Ya no. No son fáciles, Jack, advirtió Peggy. Tenemos que ser más inteligentes que ellos. Dígame, jefe, ¿por qué no se ha movido contra ellos antes? La expresión de Robert se volvió amarga. Política. La alcaldía está preocupada por la escalada. Además, tenemos razones para creer que alguien en el ayuntamiento está en su nómina. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en el almacén de las víboras sombrías, Havik estaba celebrando su propio consejo de guerra. Los refuerzos no solo habían aportado números, sino también experiencia. Jinetes endurecidos que habían lidiado antes con bandas rivales. La guardia de veteranos es diferente, advirtió un escritor de una de las pandillas aliadas. Tienen entrenamiento militar, disciplina. No son el típico MC. Havik golpeó la mesa con el puño. No me importa lo que sean. Se trata de respeto. Esa vieja nos humilló delante de todo el pueblo. Dejamos que esto pase, más vale que empaquemos y nos vayamos. Tal vez deberíamos, sugirió Diesel. Busca con cuidado el territorio más fácil. La sugerencia le valió un violento empujón de Havik. Ya no se trata de territorio. Esto es personal. Esa mujer, esos veteranos, creen que son mejores que nosotros. ¿Crees que pueden entrar y tomar lo que es nuestro? De vuelta en el centro de Ba, la sesión de estrategia continuó. Sarah Chen se había unido a ellos, trayendo café y su propia experiencia en inteligencia militar. Necesitamos entender por qué estamos luchando realmente, dijo Peggy, su voz llamó la atención de todos. No se trata de territorio ni de orgullo. Se trata del alma de Riverstone. Ella se puso de pie y se acercó a la ventana. He vivido aquí 40 años, he visto crecer a los niños, a las familias, echar raíces. Las víboras de las sombras no solo amenazan nuestra seguridad, sino también nuestra forma de vida. Iron Jack asintió lentamente. Tienes razón. Pero, ¿cómo combatirlo sin convertir Riverstone en una zona de guerra? De la misma manera que yo luché en Vietnam, respondió Peggy, volviéndose para enfrentarlos con precisión, inteligencia y eligiendo nuestras batallas con cuidado. Volvió al mapa, señalando lugares específicos. Se han hecho ver fuertes sembrando el miedo. Pero si se extiende demasiado, incluso la fuerza más fuerte se vuelve vulnerable. El jefe Roberts se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Qué sugieres? Comenzamos con las empresas que están extorsionando, explicó Peggy. La Guardia de Veteranos brinda protección. Muestra a la ciudad que no están solos. Mientras tanto, reunimos pruebas de su operación de drogas. Pruebas reales que ni siquiera el ayuntamiento puede ignorar. No lo van a tolerar de brazos cruzados, advirtió Sarah. No, Peggy estuvo de acuerdo. No lo harán. ¿Qué es exactamente con lo que contamos? Cuando las personas se enojan, se descuidan, cometen errores. Iron Jack sonrió sombríamente. Igual que aquella noche en Kesan. Atráelos,
Haz que comprometan sus fuerzas y luego golpéalos donde sean más débiles. Exactamente. Peggy asintió. Pero esta vez no luchamos con balas. Estamos luchando por los corazones y las mentes. Muéstrale a Riverstone que todavía hay buenas personas dispuestas a enfrentarse a los matones. Roberts se rascó la barbilla pensativo. Podría funcionar, pero es arriesgado. Las víboras de las sombras tomarán represalias. Por supuesto que lo harán, dijo Peggy con calma. Pero esta vez estaremos listos. Y esta vez aprenderán cómo es la fuerza real. Afuera, el sol había comenzado a descender, proyectando largas sombras a través de Riverstone. En las casas y tiendas de toda la ciudad, la gente observaba y esperaba, preguntándose qué vendría después. La llegada de la Guardia de Veteranos les había dado algo que no habían sentido en meses. Esperanza. Iron Jack se puso de pie, con la decisión tomada. Muy bien, Peggy, lo haremos a tu manera. Pero quiero que estés protegido en todo momento. Havik es el tipo de persona que se toma esto como algo personal. Peggy sonrió levemente. Han disparado hombres mejores que Havik, pero agradezco la preocupación. Cuando la reunión concluyó y los planes se pusieron en marcha, Sarah apartó a Peggy. ¿Sabes lo que estás empezando aquí, no? Esto podría cambiarlo todo. Eso es exactamente con lo que cuento, respondió Peggy, con los ojos firmes y decididos. A veces las cosas tienen que cambiar. A veces hay que forzarlos a cambiar. La guerra para Riverstone estaba a punto de entrar en una nueva fase. No con violencia y caos, sino con estrategia y propósito. Al igual que lo había hecho en Vietnam, Peggy Thompson estaba a punto de enseñar otra lección sobre el coraje, el respeto y el verdadero significado de la fuerza. Y esta vez, todo el pueblo estaría mirando. Amaneció sobre el distrito histórico de Riverstone, pintando los viejos edificios de ladrillo en tonos dorados. La calle estaba tranquila, excepto por el estruendo constante de las motocicletas. No el rugido caótico de las víboras de las sombras, sino el zumbido disciplinado de las motos de la Guardia de Veteranos colocadas en puntos estratégicos a lo largo de la calle Tercera. Dentro de Mason's Hardware, la tienda más antigua de Riverstone, Tom Mason estaba teniendo su primera mañana tranquila en meses. Sus manos temblaron levemente mientras contaba el cajón de su caja registradora, no por miedo esta vez, sino por alivio. Por lo general, ya aparecen, les dijo a los 2 miembros de la Guardia de Veteranos estacionados dentro de su tienda todas las mañanas como un reloj, exigiendo su dinero de protección. Uno de los veteranos, un ex ranger del ejército llamado Mike, asintió sombríamente. Hoy no lo harán. Peggy se sentó en su puesto habitual en Diana's Diner al otro lado de la calle, bebiendo café y observando cómo se desarrollaba la escena. Iron Jack se sentó frente a ella, con su propio café intacto. Nos pondrán a prueba, dijo en voz baja. Probablemente hoy. Cuento con ello, respondió Peggy, con los ojos escrutando la calle. Havik no es el tipo de persona que se echa atrás fácilmente. Su orgullo no se lo permite. Como si se tratara de una señal, el sonido lejano de las motocicletas que se acercaban llenó el aire. Los Shadow Vipers aparecieron al final de la calle 3 con sus bicicletas brillando a la luz de la mañana. Havik lideró el grupo, pero se quedó corto cuando vio las posiciones de la Guardia de Veteranos. Justo a tiempo, murmuró Peggy, dejando su taza de café. Los Shadow Vipers dejaron sus bicicletas al ralentí, claramente inseguros de cómo proceder. Los miembros de la Guardia de Veteranos no se movieron, no reaccionaron. Se limitaron a mirar, su presencia era un mensaje claro. Havik aceleró su motor con furia y desmontó, asaltando hacia el ferretería de Mason. 2 miembros de la Guardia de Veteranos salieron a su encuentro, con una postura relajada pero lista. Esto es propiedad privada, dijo Mike con calma. Al señor Mason ya no le interesa su tipo de protección. ¿Es así? Havik gruñó, su rostro se enrojeció. ¿Por qué no se lo preguntamos al propio Tom? Dentro del restaurante, Iron Jack comenzó a levantarse, pero Peggy le puso una mano en el brazo. Espera, dijo en voz baja. Observa lo que sucede. Tom Mason salió de su tienda, erguido por primera vez en meses. Detrás de él, aparecieron más veteranos, un sólido muro de apoyo. ¿Los escuchaste, Havik? La voz de Tom resonó por la calle súbitamente silenciosa. No necesitamos su protección. Ahora tenemos verdaderos veteranos que nos cuidan. La mano de Havik se movió hacia su chaqueta,
pero se congeló cuando vio cuántos miembros de la Guardia de Veteranos se habían materializado a su alrededor. No habían sacado armas, no habían hecho amenazas. Simplemente se quedaron allí. Su presencia era una advertencia inequívoca. Esto no ha terminado, viejo. Havik escupió a Tom. Nada de esto ha terminado. Se dio la vuelta y sus ojos encontraron a Peggy a través de la ventana del restaurante. Sus miradas se cruzaron, y Peggy vio que algo peligroso cruzaba por su rostro. Orgullo herido mezclado con rabia asesina. «Tú hiciste esto», gritó, señalándola. «¿Crees que puedes entrar y poner a todo el mundo en nuestra contra? Construimos algo aquí». Peggy se quedó caminando lentamente hacia la puerta del restaurante. Todos los ojos de la calle seguían sus movimientos cuando salía. «¿Qué es exactamente lo que construiste, hijo?» Su voz era firme, llegando a todos los oídos. «Miedo. Intimidación. Eso no es construir, eso es destruir». Otros dueños de negocios habían salido de sus tiendas y ahora observaban el enfrentamiento. Las víboras de las sombras se movían inquietas en sus bicicletas, superadas en número y superadas por la presencia disciplinada de la Guardia de Veteranos. «No entiendes nada». La voz de Havik tembló de rabia. «Este pueblo estaba muerto antes de que llegáramos. Lo hicimos fuerte». «No», respondió Peggy, dando un paso más. «Le diste miedo. Hay una diferencia». Hizo un gesto a los veteranos que los rodeaban. «Estos hombres y mujeres saben lo que es la verdadera fuerza. Han librado batallas reales, no solo han intimidado a personas inocentes. Entienden algo que tú nunca has visto. El respeto no se toma por la fuerza. Se gana a través de acciones». El rostro de Havik se contorsionó de furia. Dio un paso hacia Peggy, pero al instante encontró su camino bloqueado por Iron Jack y otros 3 veteranos. «Piensa detenidamente en tu próximo movimiento, hijo». La voz de Iron Jack era suave, pero tenía un filo de acero. Con mucho cuidado, durante un largo momento, la tensión crepitó en el aire. Entonces Havik retrocedió, sus movimientos espasmódicos con rabia contenida. «Este es nuestro pueblo», gruñó, montando en su bicicleta. «¿Quieres una guerra? Tienes uno». Las víboras de la sombra se alejaron rugiendo, dejando tras de sí una nube de gases de escape y amenazas. A medida que su ruido se desvanecía, la calle permaneció en silencio por un momento. Entonces, sorprendentemente, alguien comenzó a aplaudir. Otros se unieron al edificio de sonido mientras los dueños de negocios y los residentes salían completamente de sus tiendas. Tom Mason se acercó a Peggy con lágrimas en los ojos. «Gracias», dijo simplemente. «Hemos estado esperando a que alguien les plante cara. Nosotros simplemente teníamos miedo». «Ya no tienes que tener miedo», le aseguró Peggy. «Pero esto no ha terminado. Havik estará de vuelta, y él buscará venganza». Iron Jack se unió a ellos, con expresión seria. «Hemos ganado la primera batalla. Pero tienes razón. Esto es solo el comienzo. Él devolverá el golpe duro, tratará de dar un ejemplo». «Déjalo intentarlo», respondió Peggy, observando a la multitud de gente del pueblo. «Cada movimiento que hace ahora le muestra a Riverstone quién es realmente y quiénes somos realmente». Sarah Chen llegó, un poco sin aliento. «Acabo de recibir la noticia de que las víboras de las sombras se están reuniendo en su almacén, pidiendo más refuerzos». Peggy asintió, sin sorprenderse. «Bien. Que vengan. Cuantas más fuerzas cometen, más vulnerables se vuelven». Se volvió para dirigirse a los veteranos reunidos y a la gente del pueblo. «Hoy les demostramos que Riverstone ya no tiene miedo. Pero mañana tratarán de recordarnos por qué debemos estarlo. Tenemos que estar preparados». El sol ya había salido por completo, bañando la calle con una luz brillante. La sombra del miedo que se había cernido sobre Riverstone se estaba disipando. Pero todo el mundo sabía que la verdadera tormenta aún se acercaba. Havik y su pandilla no se quedarían callados, no aceptarían la derrota fácilmente. Pero al mirar los rostros a su alrededor, los veteranos erguidos, la gente del pueblo encontrando su coraje, Peggy supo que ya habían ganado algo importante. Le habían devuelto a Riverstone su dignidad, su espíritu. Ahora solo tenían que quedársela. La noche caía sobre Riverstone como una cortina de terciopelo, trayendo consigo un silencio inquieto. La guardia de veteranos mantenía sus patrullas,
Sus bicicletas se movían silenciosamente por las calles oscuras. En los 2 días transcurridos desde el enfrentamiento en la calle Tercera, la tensión había crecido como un trueno antes de una tormenta. Peggy estaba sentada en su sala de estar revisando los informes de diferentes unidades de la Guardia de Veteranos. Sarah Chen había establecido un centro de mando improvisado en su cocina, con comunicaciones por radio y un mapa detallado de Riverstone marcado con Shadow Vista Vipers, ubicaciones conocidas, movimiento en el almacén. La voz de Sarah resonó por la radio. Salida de un grupo numeroso. Al menos 30 bicicletas. La respuesta de Iron Jack no se hizo esperar. Todas las unidades mantienen posiciones. Veamos qué están planeando. Peggy se acercó a la ventana y corrió ligeramente la cortina. 2 veteranos estaban estacionados al otro lado de la calle, con sus bicicletas oscuras y silenciosas. Sabía que había más cerca, escondidos en posiciones estratégicas a lo largo de su vecindario. El silencio se rompió con el sonido de los cristales rotos. «Fuego a la ferretería de Mason», gritó una voz por la radio. Múltiples perpetradores que se mueven rápido. Antes de que nadie pudiera responder, otro informe interrumpió. Cóctel Molotov en Diana's Diner. Están golpeando múltiples objetivos. La voz de Iron Jack se mantuvo firme. Todas las unidades convergen en equipos de protección del centro de la ciudad. Permanezca con las ubicaciones asignadas. Para eso nos entrenamos. Peggy ya se estaba moviendo, agarrando las llaves de su auto. Sarah se interpuso en su camino, negando con la cabeza. Eres su objetivo principal, Peggy. Necesitas mantenerte seguro. Esas son mis amigas, respondió Peggy con voz firme. Empecé con esto. No me esconderé mientras sufran por ello. La radio volvió a crujir. Están apuntando a empresas propiedad de veteranos. Pete's Auto Shop está en llamas. Sarah y Peggy compartieron una mirada. No se trató de una violencia aleatoria. Las víboras de las sombras estaban enviando un mensaje. Afuera, el cielo nocturno había adquirido un brillo anaranjado mientras múltiples incendios ardían en Riverstone. El sonido de las sirenas se mezcló con los motores de las motocicletas mientras la policía y la guardia de veteranos respondían a los ataques. «Déjame pasar», exigió Peggy, y esta vez, Sarah no discutió. Corrieron al auto de Peggy, acompañados por su equipo de seguridad. El centro de Riverstone se había convertido en un campo de batalla. Las víboras de las sombras habían atacado rápido y coordinado, golpeando a las empresas que se habían atrevido a hacerles frente. Los camiones de bomberos ya estaban en la escena en Mason's Hardware, donde Tom Mason estaba parado, viendo arder el legado de su familia. Sabían exactamente cuándo golpear, dijo Iron Jack mientras Peggy se acercaba. Tenía que tener información privilegiada sobre los patrones de patrulla. ¿Tu topo en el ayuntamiento? Peggy asintió sombríamente. Están tratando de mostrarle a la ciudad lo que sucede cuando la gente se resiste. Cerca de allí, Diana's Diner había sufrido menos daños, gracias a la rápida acción de los miembros de la Guardia de Veteranos que habían estado dentro. Diana, una mujer dura de unos 60 años, ayudaba a dirigir a los bomberos mientras maldecía coloridamente sobre las víboras de las sombras. El jefe Roberts se está coordinando con la policía estatal, informó Sarah, revisando su teléfono. Pero la pandilla de Havik se mantiene justo delante de ellos, golpeando y corriendo. Una motocicleta pasó rugiendo, su conductor se rió mientras lanzaba otro cóctel Molotov. Antes de que pudiera alcanzar su objetivo, un jinete de la Guardia de Veteranos lo interceptó, derribando el artefacto explosivo. Se rompió inofensivamente en la calle. Esto es solo el comienzo, advirtió Iron Jack, advirtió mientras observaba cómo las llamas se reflejaban en las ventanas cercanas. Havik nos está mostrando lo que está dispuesto a hacer. La próxima vez será peor. Como para confirmar sus palabras, una nueva voz cortó sus radios. Están en el centro de asuntos de veteranos. Múltiples hostiles, armados. A Peggy se le heló la sangre. El centro de Va no era solo un edificio. Era un santuario para los veteranos que lidiaban con las cicatrices de la guerra, tanto visibles como invisibles. Eso es cruzar una línea, gruñó Iron Jack, ya moviéndose hacia su bicicleta. Esperar, exclamó Peggy. Eso es lo que quieren. Para adelgazar nuestras fuerzas, hacernos reaccionar emocionalmente. Se volvió para dirigirse a los veteranos reunidos y a la gente del pueblo. No se trata de daños a la propiedad.
Havik está tratando de romper nuestro espíritu, hacernos sentir impotentes de nuevo. Tom Mason dio un paso adelante, con la cara manchada de hollín. ¿Qué hacemos entonces? ¿Dejar que quemen nuestra ciudad? No, respondió Peggy, con la misma autoridad que había impartido respeto en las zonas de combate. Les mostramos que el fuego endurece el acero. No lo destruye. Miró a la multitud que se reunía. Veteranos, dueños de negocios, residentes que habían vivido con miedo durante demasiado tiempo. En sus rostros, no vio derrota, sino determinación. Havik cree que puede rompernos rompiendo nuestras cosas, continuó. Pero Riverstone no se trata de edificios. Se trata de personas. Y las personas, cuando están unidas, son más fuertes que cualquier pandilla. Como para acentuar sus palabras, más gente del pueblo comenzó a llegar, trayendo agua, suministros y ofreciendo ayuda. Las víboras de las sombras tenían la intención de demostrar su poder, pero sin darse cuenta revelaron algo más. La verdadera fuerza de la comunidad. Sara. Peggy se volvió hacia su amiga. Póngase en contacto con todos los propietarios de negocios de la ciudad. Dígales que vamos a convocar una reunión de emergencia mañana por la mañana. Es hora de que Riverstone le muestre a Havik cómo es la verdadera fuerza. Iron Jack asintió, comprensivo en sus ojos. ¿Estás pensando en Operation Rolling Thunder? Algo así. Peggy sonrió sombríamente. Pero esta vez no solo luchamos por el territorio. Estamos luchando por casa. Los fuegos seguían ardiendo, pero iluminaban más que la destrucción. Mostraban a vecinos ayudando a otros, veteranos montando guardia y un pueblo finalmente listo para contraatacar. Las víboras de las sombras habían querido romper el espíritu de Riverstone. En cambio, lo habían forjado más fuerte. A medida que se acercaba el amanecer, Peggy se paró frente al dañado centro de Ba, observando a los voluntarios que ya comenzaban las reparaciones. Los ataques de la noche habían tenido la intención de desmoralizarlos, pero al mirar los rostros decididos a su alrededor, supo que Havik había cometido un error crítico. Había mostrado su mano demasiado pronto, había jugado sus cartas con demasiada agresividad. Ahora les tocaba a ellos. Y Peggy Thompson había aprendido un par de cosas sobre estrategia en sus 90 años. La guerra por Riverstone estaba entrando en una nueva fase, y esta vez serían ellos los que establecerían los términos del enfrentamiento. El centro comunitario estaba lleno al amanecer, cada asiento estaba lleno de dueños de negocios, residentes y veteranos. El aire olía a café y determinación mientras Peggy estaba de pie en el podio, observando a la multitud detrás de ella. Un gran mapa de Riverstone cubría la pared marcada con las ubicaciones de los ataques de la noche anterior. Anoche, las Shadow Vipers nos mostraron cómo creen que es el poder, comenzó Peggy, con voz firme. Hoy les mostramos lo que es la verdadera fuerza. Tom Mason se puso de pie, con la cara aún con manchas de ceniza de su tienda quemada. ¿Cómo? Tienen números, armas y alguien en el ayuntamiento que les da información. ¿Qué es exactamente por eso que vamos a ganar?, respondió Peggy, con una leve sonrisa en su rostro. Porque piensan que esas cosas los hacen fuertes. Pero aprendí algo en Vietnam que los estragos nunca harán. La verdadera fuerza no se trata de cuánto daño puedes hacer. Se trata de cuánto puedes aguantar y seguir luchando. Iron Jack dio un paso adelante y desplegó un documento. Tenemos la escritura de la antigua fábrica de River Street. La Guardia de Veteranos acaba de comprarlo, legal y oficialmente a partir de esta mañana. Es nuestra nueva sede. Los murmullos se extendieron por la multitud. La fábrica se encontraba en una encrucijada estratégica con vistas a gran parte del centro de Riverstone. Pero eso no es todo, continuó Peggy. Todos los negocios que atacaron anoche, los vamos a reconstruir. No de uno en uno. Todos. Hoy. Diana, del restaurante, se puso de pie. ¿Cómo? La mayoría de nosotros no tenemos un seguro que cubra la violencia de las pandillas. No lo necesitas, anunció Sarah Chen, poniéndose al lado de Peggy. La Guardia de Veteranos ha establecido un fondo de restauración comunitaria. Todos los miembros han contribuido. Tenemos suficiente para reconstruir todos los negocios dañados y algo más. La habitación estalló en susurros conmocionados. Iron Jack levantó la mano para callarse. Esa es la primera fase, dijo. La segunda fase es asegurarse de que no vuelva a suceder. Peggy señaló el mapa.
Las víboras de las sombras creen que pueden controlar Riverstone a través del miedo, pero tienen una debilidad. Necesitan la infraestructura de la ciudad para funcionar. Necesitan gasolineras para sus bicicletas, restaurantes para sus reuniones, calles para sus desplazamientos. Se volvió hacia la multitud, sus ojos brillaban con extraños. Fuego estratégico. A partir de hoy, todos los negocios en Riverstone operan bajo nuevas reglas. Los miembros de la Guardia de Veteranos capacitarán a sus empleados en protocolos de seguridad. Instalaremos botones de pánico, sistemas de vigilancia y planes de respuesta a emergencias. ¿Y qué hay de su fuente interna? Alguien gritó. El topo en el ayuntamiento ya manejado. El jefe Roberts habló desde la parte de atrás. Anoche les dimos rutas de patrulla falsas. Queríamos que tuvieran la información que obtuvieran. Ahora sabemos exactamente cómo están obteniendo su inteligencia. Una chispa de esperanza comenzó a extenderse por la habitación. Peggy podía verlo en sus rostros, la comprensión de que ya no estaban indefensos. Esto es lo que sucede a continuación, continuó. Todos los negocios que atacaron vuelven a abrir al atardecer. Trabajamos juntos. Veteranos, residentes, todos. Demuéstrales que no pueden callarnos. No puede quebrar nuestro espíritu. Tom Mason se puso de pie de nuevo. Mi tienda. Es bastante malo, Peggy. El atardecer es terrible. Pronto. Tendrás ayuda, le aseguró Iron Jack. La mitad de los guardias de veteranos son hábiles artesanos. La otra mitad, bueno, somos bastante buenos siguiendo órdenes y haciendo las cosas. Sara se adelantó con una pila de papeles. Hemos dividido la ciudad en sectores. Cada sector tiene un coordinador veterano y un enlace civil. Todo está organizado, todo está planeado. Todo lo que necesitamos ahora eres tú. La sala se quedó en silencio por un momento mientras se asimilaba la magnitud de lo que proponían. Entonces Diana se levantó. Pues, ¿a qué estamos esperando? Mi restaurante no se va a reconstruir. La reunión se transformó en una sesión de organización. Personas agrupadas por sectores, recibiendo tareas y coordinando recursos del curso. La Guardia de Veteranos distribuyó radios y equipos de seguridad, mientras que el equipo de Sara entregó planes detallados de restauración. Peggy lo vio todo desde el podio, recordando otra época, otro lugar donde había visto a la gente unirse frente a la adversidad. Havik había intentado romperlos, pero solo había logrado unirlos. Afuera, el sonido de la construcción ya había comenzado. Los miembros de la Guardia de Veteranos estaban retirando materiales quemados de Mason's Hardware mientras los contratistas locales entregaban suministros frescos. La calle se llenó de gente que cargaba madera, herramientas y esperanza. Sabes que Havik no se quedará con esto acostado, dijo Iron Jack en voz baja, uniéndose a Peggy en el podio. Cuento con ello, respondió ella. Pero esta vez, cuando ataque, no golpeará objetivos aislados. Se enfrentará a un frente unido. Sara se acercó con una actualización de la radio. Tenemos a Doe Vipers vigilando desde las afueras de la ciudad. Lo están viendo todo. Bien. Peggy asintió. Déjalos mirar. Déjales ver lo que sucede cuando intentan romper algo que se niega a romperse. A medida que el sol subía más alto, Riverstone se transformaba en un hervidero de actividad. Los veteranos trabajaron junto a los civiles. Las empresas ayudaron a otras empresas, y la comunidad a la que Havik había tratado de aterrorizar para que se sometiera mostró su verdadero rostro, uno de resistencia, unidad y determinación. A media tarde, Mason's Hardware tenía un techo nuevo. Diana's Diner servía café gratis a los trabajadores desde un mostrador improvisado. Los daños del Centro de Asuntos de Veteranos ya estaban reparados y se estaban agregando más mejoras. Peggy se quedó en la calle, observando cómo se desarrollaba su plan. Las víboras de las sombras habían intentado quemar el espíritu de Riverstone. En cambio, habían encendido algo más, algo que ninguna cantidad de violencia podía extinguir. La guerra no había terminado, pero las reglas habían cambiado, y Havik estaba a punto de aprender una lección sobre el poder real que nunca olvidaría. El almacén de la víbora de las sombras vibró de tensión mientras Havik miraba las imágenes de vigilancia en la pantalla de una computadora portátil. Sus nudillos se blanquearon alrededor de la botella de cerveza que tenía en la mano mientras observaba la transformación que se estaba produciendo en el centro de Riverstone. Lo reconstruyeron todo, dijo Tatu con incredulidad. En un día.
Como si ni siquiera lo hubiéramos tocado. No todo, gruñó Havik. Hicieron más que reconstruir. Mira más de cerca. Las imágenes mostraron los cambios sutiles pero significativos. Nuevas cámaras de seguridad en cada esquina. Puertas blindadas en comercios. Miembros de la Guardia de Veteranos entrenando a los dueños de tiendas en tácticas defensivas. Lo que había sido una ciudad vulnerable se estaba convirtiendo rápidamente en una fortaleza. Están organizados, observó Diesel en voz baja. Precisión militar. No se trata solo de un trabajo de reparación. Es fortificación. Havik lanzó su botella de cerveza contra la pared, rompiendo el vidrio. Esa anciana no solo se está defendiendo. Está cambiando todo el juego. La puerta del almacén se abrió y un empleado del ayuntamiento, su fuente interna, se apresuró a entrar. Su rostro estaba pálido de preocupación. Tenemos problemas más grandes, anunció. La Guardia de Veteranos acaba de presentar la documentación para contratos oficiales de seguridad con 20 empresas importantes de la ciudad. Van legítimos, con licencia, afianzados, asegurados. Están tomando nuestra raqueta de protección, se dio cuenta Snake Tattoo. Legalmente. El rostro de Havik se oscureció. ¿Y las patrullas policiales? ¿Las rutas por las que te pagué? El empleado negó con la cabeza. Me dieron mala información. El jefe Roberts sabe que hay una fuga. No puedo arriesgarme a pasar nada más sin exponerme. Mientras tanto, en el cuartel general de la Guardia de Veteranos recién establecido en el área de Old Factory, Peggy estaba de pie revisando las transmisiones de seguridad de toda la ciudad. La instalación de la red de vigilancia había sido idea de Sarah, una forma de proteger la ciudad mientras reunía pruebas de cualquier actividad de las víboras de las sombras. Se están desesperando, señaló Iron Jack, observando a los miembros de la pandilla de Havik merodeando por las afueras de la ciudad. Perdieron sus ingresos, perdieron su red de inteligencia, perdieron su factor miedo. Los hombres desesperados son hombres peligrosos, replicó Peggy, recordando las lecciones aprendidas con esfuerzo en Vietnam. Havik tiene demasiado orgullo como para echarse atrás. Intentará algo grande. Sarah entró con una tableta que mostraba registros financieros. Tenías razón al seguir el dinero. Los Shadow Vipers han estado ejecutando algo más que raquetas de protección. Tienen líneas de suministro de drogas que atraviesan 3 estados, utilizando Riverstone como centro de distribución. Eso es territorio federal, comentó el jefe Roberts desde su posición cerca de la puerta. La DEA estaría muy interesada en esta información. Todavía no, dijo Peggy, estudiando los datos. Tenemos que hacerles creer que todavía tienen esa opción. Si los empujas demasiado fuerte, demasiado rápido, podrían hacer algo realmente desesperado. La radio crepitó con un informe de una patrulla. Múltiples vehículos ingresando a la ciudad desde el norte. No son bicicletas. Camiones pesados. Al menos 4 de ellos. Iron Jack se acercó a la ventana, levantando los prismáticos. Parece que Havik ha llamado a sus conexiones con los proveedores. Esos no son chicos de la zona. Peggy observó los camiones a través de la red de vigilancia, notando su estilo militar. Precisión. ¿Participación en cárteles? Probablemente, confirmó Sarah, revisando sus archivos. Los Vipers han sido el intermediario entre los principales proveedores y la distribución local. Si pierden Riverstone, lo pierden todo, finalizó Peggy. Se volvió para dirigirse a la habitación. Esto se convirtió en algo más que nuestra ciudad. Havik ha traído jugadores a los que no les importarán los daños colaterales. Afuera, los camiones se dividen, tomando diferentes rutas a través de la ciudad. Las patrullas de la Guardia de Veteranos mantuvieron una vigilancia discreta, informando de sus movimientos. Están estableciendo nuevas casas de seguridad, observó Iron Jack, extendiendo sus operaciones. Así que no podemos golpearlos a todos a la vez. No, corrigió Peggy, al ver el patrón. Nos están rodeando, creando un perímetro. Ya no se trata solo de drogas. Se están preparando para la guerra. El jefe Roberts revisó su pistola. Debería llamar a la policía estatal. Todavía no, insistió Peggy. En el momento en que esto se haga oficial, la gente saldrá herida. Primero tenemos que manejar esto a nuestra manera. Se movió hacia el mapa marcando las posiciones del camión.
Havik está tratando de mostrarnos que tiene amigos poderosos, pero también nos ha mostrado algo más a lo que tiene miedo. No aportaría músculo externo si pensara que podría manejar esto por sí mismo. ¿Cuál es nuestro juego?, preguntó Iron Jack, confiando en su juicio táctico como lo había hecho en Vietnam. Les dejamos que piensen que tienen el control, respondió Peggy, una estrategia que se formó en su mente. Deja que establezcan sus posiciones, ponte cómodo. Mientras tanto, reunimos pruebas, rastreamos sus movimientos, aprendemos sus patrones. Sara asintió, comprensiva. Como el seguimiento de las líneas de suministro de VC. Exactamente, confirmó Peggy. Pero esta vez no solo estamos recopilando inteligencia para nosotros mismos. Cada movimiento que hacen, cada trato que realizan, lo documentamos todo. Construye un caso tan fuerte que cuando llamemos a las autoridades, no solo se queden con Havik, Iron Jack. Obtendrán toda la red. La sala se quedó en silencio a medida que se asimilaban las implicaciones. Ya no solo luchaban por Riverstone. Se estaban enfrentando a toda una empresa criminal. Lo que estaba en juego había aumentado drásticamente. Va a empeorar antes de mejorar, advirtió Peggy. Estos nuevos jugadores no seguirán ninguna regla. No les importarán los daños colaterales. Entonces será mejor que nos aseguremos de que no haya ninguno, declaró Iron Jack. Quiero que se dupliquen nuestras patrullas. Todas las empresas obtienen seguridad adicional. Nadie en Riverstone está solo. A medida que el sol se ponía sobre la ciudad, Peggy observó cómo los camiones se acomodaban en sus nuevas posiciones. Havik pensó que estaba mostrando fuerza al traer fuerzas externas. En cambio, había revelado su debilidad y les había dado la oportunidad de hacer algo más que salvar a Riverstone. Podrían clausurar toda una operación criminal. Pero primero tenían que sobrevivir a lo que se avecinaba, porque Havik y sus nuevos aliados no caerían sin luchar. Y esta vez, el campo de batalla no serían solo las calles de Riverstone. Sería en cualquier lugar donde pudieran dañar a la ciudad y a su gente. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. En una semana de inquietud, la tensión se apoderó de Riverstone como un resorte en espiral. Los camiones del cártel habían establecido sus posiciones, convirtiendo edificios abandonados en puestos fortificados. Las víboras de las sombras patrullaban las calles con una arrogancia recién descubierta, reforzadas por sus peligrosos aliados. Peggy se sentó en su sala de estar hasta pasada la medianoche, estudiando las fotos de vigilancia esparcidas por su mesa de café. Sara había instalado un sistema informático seguro que la mantenía conectada al centro de comando de la Guardia de Veteranos. Movimiento en la Casa de Seguridad Norte. La voz de Sara llegó a través de la radio encriptada. Llegada de un gran cargamento. La respuesta de Iron Jack fue inmediata. Documenta todo. Estamos construyendo un caso. Un suave golpe en la puerta de Peggy llamó su atención. Tom Mason se quedó allí, nervioso pero decidido. Hoy se me acercaron, dijo sin preámbulos mientras Peggy lo dejaba entrar. Se ofreció a comprar la tienda 3 veces más de lo que vale. Los ojos de Peggy se entrecerraron. No solo están tratando de comprar tu tienda, Tom. Están tratando de comprar tu silencio. Lo sé, asintió. Lo están haciendo por toda la ciudad, ofreciendo dinero loco por ubicaciones estratégicas. Algunas personas se sienten tentadas. Antes de que Peggy pudiera responder, la radio volvió a sonar. Múltiples vehículos acercándose desde el sur. No se trata de un cártel. Diferentes firmas. A través de su ventana, Peggy podía ver los elegantes SUV negros recién llegados que se movían con precisión profesional. No es un cártel. No la policía local. Militares privados, contratistas, confirmó Sara por radio. Parece que Havik ha llamado algo más que un respaldo del cártel. La voz de Iron Jack era sombría. No se trata de matones callejeros. Se trata de mercenarios profesionales. Peggy observó cómo los todoterrenos se dispersaban por la ciudad, con la mente acelerada. Está escalando. Traer asesinos entrenados significa que está planeando algo grande. En el almacén de la víbora sombría, Havik se reunió con el comandante de los mercenarios, un hombre de ojos fríos que se presentó simplemente como Marsal. Su guerra de pandillas ha atraído la atención, dijo Marsal rotundamente. Mis empleadores quieren que esta situación se resuelva rápida y silenciosamente. Esto no es una guerra de pandillas, protestó Havik.
Se trata de respeto. Acerca de... Se trata de negocios. Marsal lo interrumpió. El cártel no puede permitirse la interrupción de su red de distribución. Tienes 48 horas para resolver esto o lo resolvemos a nuestra manera. La amenaza flotaba en el aire como humo. El rostro de Havik se retorció de rabia y miedo. ¿Y la anciana? ¿Los veteranos? La sonrisa de Marsal era muy delgada. Los problemas profesionales requieren soluciones profesionales. De vuelta en el cuartel general de la Guardia de Veteranos, Peggy convocó una reunión de emergencia. La situación había evolucionado más allá de sus expectativas iniciales. Estos contratistas lo cambian todo, explicó a los líderes reunidos. No son matones a los que podamos intimidar ni forajidos a los que podamos superar. Son asesinos a sueldo entrenados. Nosotros también tenemos experiencia en combate, le recordó Iron Jack. Sí, pero también tenemos algo que perder, replicó Peggy. No les importan los daños colaterales. No les importa Riverstone. Sara sacó imágenes de vigilancia de los mercenarios estableciendo posiciones. Están estableciendo nidos de francotiradores, planeando rutas de escape. Esta es la preparación táctica de grado militar. Entonces respondemos de la misma manera, declaró Iron Jack. Recurramos a nuestros propios recursos. Peggy negó con la cabeza. Eso es exactamente lo que quieren. Una escalada que obliga a la intervención oficial. En el momento en que esto se convierte en un conflicto abierto, personas inocentes quedan atrapadas en el fuego cruzado. Entonces, ¿cuál es la jugada?, preguntó el jefe Roberts, con el rostro tenso de los últimos acontecimientos. Peggy se acercó al mapa, su dedo trazando patrones que solo ella podía ver. Les dejamos pensar que nos tienen superados en armas, que se confíen demasiado. Mientras tanto, nos preparamos para su verdadero objetivo. ¿Cuál es? Sara me inspiró, dijo Peggy con sencillez. Todo esto, el cártel, los mercenarios, es porque el orgullo de Havik no lo defraudará. Necesita demostrar que puede romperme para salvar las apariencias. La sala se quedó en silencio mientras se asimilaban las implicaciones. No está sugiriendo. Iron Jack comenzó. Sugiero que le demos lo que quiere. Peggy confirmó. Un tiro claro hacia mí, pero en nuestros términos, no en los suyos. Eso es demasiado arriesgado, protestó Sara. No se trata de matones callejeros con mala puntería. Son asesinos profesionales. La sonrisa de Peggy era leve pero decidida. También lo fue el francotirador VC que disparó 3 balas a través de mi helicóptero en Kesan. Sigo aquí. Se volvió para dirigirse a la habitación. Havik cree que traer profesionales le da la ventaja. Pero los profesionales siguen patrones, se ciñen a los protocolos. Podemos usar eso en su contra. La sesión de estrategia se extendió hasta el amanecer mientras refinaban su plan. La Guardia de Veteranos parecería retirarse, reduciendo su presencia visible mientras que en realidad fortalecía sus posiciones ocultas. Dejarían que los mercenarios pensaran que estaban ganando ventaja. Mientras tanto, cada movimiento, cada comunicación, cada transacción sería documentada. La evidencia se acumularía hasta que se volviera abrumadora. Ya no solo estamos luchando por Riverstone, les recordó Peggy. Estamos luchando por todas las ciudades a las que estas personas podrían dirigirse a continuación. Al concluir la reunión, Iron Jack apartó a Peggy. Sabes que vendrán por ti. Cuento con ello, respondió ella. A veces, la mejor manera de desarmar una trampa es lanzarla deliberadamente. El sol se elevó sobre Riverstone, proyectando largas sombras desde los nidos de francotiradores mercenarios. A la luz creciente, 2 fuerzas preparadas para la confrontación, una impulsada por el orgullo y la ganancia, la otra por los principios y la protección. Las siguientes 48 horas determinarían no solo el destino de una ciudad, sino el futuro de todos los que la habitan. Peggy Thompson se había enfrentado a la muerte antes, la había contemplado desde la cabina de un helicóptero en Vietnam. Ahora volvería a enfrentarse a ello en las calles de la ciudad a la que había llamado hogar durante 40 años. Pero esta vez, lo que estaba en juego era aún mayor. Porque esta vez, no solo estaba luchando por sobrevivir, estaba luchando por el alma de Riverstone. Y no tenía la intención de perder. La primera señal de problemas llegó al amanecer.
Las patrullas de la Guardia de Veteranos que se habían convertido en una vista familiar en Riverstone desaparecieron repentinamente, y su ausencia dejó un vacío conspicuo en las calles de la mañana. Para cualquiera que lo viera, parecía que los veteranos finalmente se habían echado atrás. Peggy caminó sola hasta Diana's Diner, con pasos mesurados y sin prisa. A través de las ventanas reflejadas, contó 3 equipos de mercenarios que seguían sus movimientos. Eran buenos, profesionales y sutiles, pero había pasado demasiados años escudriñando las copas de los árboles de la jungla en busca de amenazas ocultas como para no ver sus posiciones. «No deberías estar aquí sola», dijo Diana mientras Peggy ocupaba su puesto habitual. «No con esos hombres mirando». «Precisamente por eso tengo que estar aquí», respondió Peggy, aceptando su café habitual. «Que miren», observó Marsal, el comandante del mercenario, desde una camioneta estacionada al final de la calle. Sus ojos fríos seguían cada movimiento de Peggy mientras hablaba por una radio segura. El objetivo es establecer patrones predecibles. Moverse a la intemperie, sin protección. O se ha vuelto descuidada o es una trampa, terminó Havik, con la voz crepitando en la radio. Esa vieja es más inteligente de lo que parece. No importa, respondió Marsal. Los objetivos predecibles son objetivos muertos, trampa o no. En el cuartel general de la Guardia de Veteranos, ahora aparentemente abandonado, Sara monitoreaba cámaras ocultas que cubrían todos los ángulos de la ciudad. Iron Jack estaba detrás de ella, mirando múltiples transmisiones. 4 equipos de francotiradores, señaló Sara, marcando posiciones en un mapa digital. Además de 3 equipos terrestres disfrazados de civiles. Están construyendo una zona de muerte, tal como predijo Peggy. Iron Jack asintió. Están siguiendo protocolos de eliminación estándar, estableciendo campos de fuego superpuestos. Sara se acercó a una de las imágenes, mostrando a Havik paseando nerviosamente fuera de su almacén. No parece contento con traer a los profesionales. Ha perdido el control, observó Iron Jack. Al cártel y a los mercenarios no les importa su venganza personal. Solo quieren que se elimine el problema. Durante toda la mañana, Peggy mantuvo su rutina. Visitó la ferretería, caminó por el parque, se detuvo a charlar con la gente del pueblo, todo mientras equipos de mercenarios rastreaban sus movimientos, registrando sus patrones. Lo está haciendo demasiado fácil, le comentó Marsal a su segundo al mando. Los veteranos no se rinden sin más. Especialmente no los que tienen sus antecedentes. Tal vez esté cansada, sugirió el subordinado. Tiene 90 años. La expresión de Marsal se oscureció. La edad no tiene nada que ver. La he visto escribir antes. Los tranquilos, los que han visto la guerra real, son los más peligrosos. En el almacén de la víbora de las sombras, Havik estaba perdiendo la paciencia. Solo toma la foto. ¿A qué esperas? El trabajo profesional requiere paciencia profesional, respondió Marsal por la radio. Lo haremos bien o no lo haremos en absoluto. Lo que ninguno de ellos había notado era el sutil cambio en los movimientos de la gente del pueblo cada vez que Peggy se detenía a charlar. Se pasó la información. Cada ola amiga contenía señales. La Guardia de Veteranos no se había retirado. Habían pasado a la clandestinidad, mezclándose con la población civil. La voz de Sara llegó a través del auricular oculto de Peggy. El cártel traslada el producto por el refugio del norte. Lo tenemos todo en cámara. Bien, exclamó Peggy, pareciendo mirar el escaparate. Sigue documentando. ¿Cómo se está poniendo nervioso nuestro invitado?, replicó Sara. Está listo para hablar. El invitado era el empleado del ayuntamiento que había estado proporcionando información a las víboras de las sombras. La Guardia de Veteranos lo había recogido en silencio la noche anterior, ofreciéndole una confesión completa o cargos federales. A última hora de la tarde, Marsal había terminado su preparación. Sus equipos estaban en posición, sus campos de fuego establecidos, las rutas de escape planeadas. Para su ojo profesional, era una configuración perfecta. Luz verde para esta noche, informó a sus equipos. Terminamos esto después de la puesta del sol. Havik, escuchando en la radio, sonrió salvajemente. Finalmente. Pero en la creciente oscuridad, otros movimientos pasaron desapercibidos. Los veteranos que parecían abandonar la ciudad regresaban silenciosamente, ocupando posiciones ocultas.
El equipo de vigilancia registraba la ubicación de cada mercenario, cada transacción del cártel, cada movimiento de Shadow Viper. Peggy se sentó en el restaurante de Diana al caer la noche, bebiendo su café con la misma calma de siempre. A través de la ventana, pudo ver que se acercaba la camioneta de Marsal. El comandante mercenario había decidido encargarse de esto personalmente. El timbre sobre la puerta del restaurante sonó cuando Marsal entró, acompañado por 2 de sus hombres. Los otros clientes, todos miembros de la guardia de veteranos disfrazados, parecían no prestar atención. «Señora Thompson», dijo Marsal deslizándose suavemente hacia la cabina frente a ella, «creo que es hora de que hablemos». Peggy dejó su taza de café y encontró su fría mirada con una de las suyas. «Me preguntaba cuándo dejarías de esconderte detrás de tu visor». «Se trata de una cortesía profesional», dijo Marsal. «Una oportunidad para acabar con esto tranquilamente». «¿Cortesía profesional?» La voz de Peggy tenía un dejo de diversión. ¿Es eso lo que ahora llamamos asesinato a sueldo? La expresión de Marsal no cambió. «Has causado problemas a personas que no toleran los problemas. Aléjate ahora o no te alejes en absoluto». «Me he enfrentado a hombres mejores que tú», respondió Peggy con calma. «Hombres que lucharon por algo más que un sueldo». «¿Por qué estás luchando realmente, Marsal?» Por un momento, algo parpadeó en los ojos del mercenario. Duda, tal vez, o reconocimiento. Luego desapareció, reemplazado por la frialdad profesional. «Tienes una hora para salir de la ciudad», dijo, poniéndose de pie. «Después de eso, lo que suceda no es personal. Es solo un negocio». Cuando Marsal y sus hombres abandonaron el restaurante, Peggy sonrió levemente. Todo transcurría exactamente como estaba previsto. Los mercenarios estaban comprometidos con su curso de acción, el cártel estaba moviendo su producto y Havik estaba a punto de aprender una dura lección sobre la verdadera fuerza. La siguiente hora lo cambiaría todo, pero no de la manera que Marsal o Havik esperaban. Porque mientras observaban a Peggy, se habían perdido lo que sucedía en las sombras. Y en esas sombras, una trampa que se había estado gestando durante 90 años estaba a punto de cerrarse. La hora que Marsal le había dado a Peggy transcurrió en un tenso silencio. La noche se había apoderado por completo de Riverstone, transformando las calles familiares en un laberinto de sombras y amenazas ocultas. Desde su vehículo de mando, Marsal observaba el cronómetro de su pantalla táctica contando los últimos minutos. «Todos los equipos, control de posición final», ordenó, con voz fría y profesional. «Equipo 1 en posición. El equipo 2 está listo. Equipo 3, objetivo adquirido. Equipo 4 verde». Peggy permaneció en su puesto en el restaurante de Diana, aparentemente ajena a la fecha límite. Parecía estar haciendo un crucigrama, aunque su bolígrafo no se había movido en varios minutos. «El objetivo no se ha movido», informó un observador. «Todavía en el restaurante. No hay señales de actividad de la guardia de veteranos». Marsal frunció el ceño ligeramente. En su experiencia, los veteranos nunca se rindieron tan fácilmente, especialmente los que tenían experiencia en combate. Algo andaba mal, pero no podía identificar qué. «Señor». Su segundo al mando habló. «Los cárteles reportan patrones de tráfico inusuales en las afueras de la ciudad». «¿Especificar?», preguntó Marsal. «Nada concreto, solo huecos en sus momentos de vigilancia donde sus cámaras se oscurecen». En el almacén de la víbora sombría, Havik caminaba nerviosamente. Los representantes del cártel lo observaban con creciente irritación. «Esto debería haberse manejado hace días», dijo uno de ellos. «Su venganza personal se está volviendo cara». «Solo espera», espetó Havik. «Una vez que la anciana se ha ido, todo vuelve a la normalidad». La sonrisa del hombre del cártel era delgada como una navaja. «Nada vuelve a la normalidad. Después de esta noche, habrá cambios en cómo se manejan las cosas aquí en el restaurante». Peggy miró su reloj. A través de su auricular oculto, escuchó la voz de Sara. «Todo está en su lugar. Los equipos de la DEA están a la espera». «Entendido», Peggy subvocalizó. «Es hora de mostrar nuestra mano». La hora que Marsal había dado llegó a cero. Levantó su radio, preparándose para dar la orden que pondría fin a este conflicto para siempre. Pero antes de que pudiera hablar, sucedió algo inesperado. Todas las luces de Riverstone se apagaron simultáneamente. Por un momento,
La ciudad se sumió en la oscuridad total. Luego, uno por uno, poderosos focos cobraron vida desde posiciones ocultas, iluminando a los mercenarios, los nidos de francotiradores y los puntos de vigilancia con una claridad brillante. «Estamos comprometidos», gritó el equipo 2 por la radio. Múltiples hostiles se cierran rápidamente. Marsal agarró sus gafas de visión nocturna y escudriñó la escena repentinamente caótica. Lo que vio le heló la sangre. La guardia de veteranos no se había retirado. Simplemente habían cambiado de posición. Ahora salían de sus escondites, de lugares por toda la ciudad, y sus movimientos mostraban la precisión de una planificación extensa. «Todos los equipos retroceden a posiciones secundarias», ordenó Marsal. Pero ya era demasiado tarde. El equipo 4 está inmovilizado. El equipo 1 recibe fuego. Hemos perdido el contacto con el equipo 3. En el restaurante, Peggy permaneció tranquila, caminando hacia la ventana mientras el caos estallaba afuera. Diana y los otros clientes se rebelaron como miembros de la guardia de veteranos, moviéndose con eficiencia practicada para asegurar el edificio. Marsal. Peggy habló por su propia radio, sabiendo que el comandante mercenario estaría monitoreando todas las frecuencias. Creo que tenemos que tener otra charla sobre la cortesía profesional. Afuera, el sonido de los helicópteros llenaba el aire. No helicópteros militares, sino aviones de la DEA que se colocan en posición. Las casas de seguridad del cártel estaban siendo rodeadas por agentes federales que estaban esperando exactamente este momento. «Tú planeaste esto». La voz de Marsal llegó a través de la radio. Una pizca de admiración se mezclaba con su desapego profesional. Los patrones, la previsibilidad. Todo fue un montaje. «Por supuesto que sí», respondió Peggy. «¿De verdad pensabas que un veterano de Vietnam sería tan descuidado? Cada movimiento que hicimos fue diseñado para atraerlos, hacer que comprometan sus fuerzas exactamente donde queremos. Los quería». En el almacén de los Shadow Vipers, el pánico se estaba apoderando de nosotros. Los representantes del cártel ya estaban tratando de huir, solo para encontrar sus rutas de escape cortadas por agentes federales. Havik estaba en medio del caos. Su rostro era una máscara de incredulidad. «Así es como luchan los verdaderos veteranos», continuó Peggy, con la voz cargada con el peso de décadas de experiencia. «No con la fuerza bruta, sino con la estrategia. No con miedo, sino con precisión». La camioneta de Marsal dio la vuelta a una esquina, solo para encontrar su camino bloqueado por vehículos de la guardia de veteranos. Cada ruta de escape, cada posición de repliegue, cada plan de contingencia había sido anticipado y contrarrestado. «Tienes dos opciones», le informó Peggy. «Ríndete ahora y enfréntate a cargos federales, o trata de abrirte camino contra hombres que han pasado sus vidas perfeccionando el arte de la guerra. ¿Qué va a hacer, Marsal? ¿Cuál es la elección profesional?» Durante un largo momento, el silencio llenó las frecuencias de radio. Entonces, con la resignación de un hombre que sabía cuando había sido golpeado, la voz de Marsal se hizo presente. «Retírate», ordenó a sus equipos. Retirarse, todas las unidades. Los mercenarios, profesionales hasta el final, siguieron la orden de su comandante. Uno por uno, salieron de sus posiciones, con las manos en alto. Pero esto aún no había terminado. Porque aunque los profesionales se habían rendido, Havik y sus Shadow Vipers seguían en paradero desconocido. Y los animales acorralados eran siempre los más peligrosos. La noche estaba a punto de oscurecerse aún más antes de que el amanecer pudiera volver a despuntar sobre Riverstone. Havik estaba en el almacén de la víbora sombría, viendo cómo su mundo se derrumbaba a través de los monitores de seguridad. Agentes de la DEA-8 se llevaban esposados a los miembros del cártel. Los mercenarios de Marsal se rendieron con dignidad profesional. Todo lo que había construido se estaba desmoronando. «Se acabó», dijo Diesel en voz baja. «Tenemos que rendirnos». La risa de Havik tenía un borde de locura. «Esa vieja cree que ha ganado. Ella no ha visto de lo que realmente soy capaz». Se dirigió a un trastero cerrado con llave, introduciendo un código. La puerta se abrió para revelar lo que el cártel había estado almacenando. Suficientes explosivos para arrasar la mitad del centro de Riverstone. Boss Snake Tattoo dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos. «Eso es demasiado lejos. Somos motociclistas, no terroristas. Somos lo que yo diga que somos», gritó Havik,
que ya cargaba explosivos en una furgoneta. Si yo no puedo tener a Riverstone, ella tampoco. En el cuartel general de la Guardia de Veteranos, la voz de Sarah se quebró con urgencia por la radio. Peggy, tenemos movimiento en el almacén. Las imágenes térmicas los muestran cargando algo en los vehículos. ¿Qué tipo de algo?, preguntó Iron Jack, mirando las transmisiones. A juzgar por las señales térmicas, la voz de Sarah se apagó. Grado militar. La mente de Peggy corría a través de las posibilidades. Ya no se trataba de territorio. Ni siquiera se trataba de orgullo. Se trataba de destrucción. Todas las unidades, ordenó, con voz firme a pesar de la gravedad de la situación. Havik se ha vuelto rebelde. Tiene suficientes explosivos para destruir la ciudad. Tenemos que detenerlo antes de que llegue a ninguna zona poblada. La Guardia de Veteranos se movilizó al instante. Sus bicicletas cobraron vida. Incluso los mercenarios rendidos parecían preocupados. Los asesinos profesionales tenían líneas que no cruzarían, y Havik acababa de cruzarlas. No vas a salir por ahí. Iron Jack protestó mientras Peggy se dirigía a su coche. Demonios, no lo soy, respondió ella. Esto empezó conmigo y lo voy a terminar. Las víboras sombrías salieron de su almacén en un convoy de bicicletas y furgonetas, con Havik a la cabeza. Muchos de los miembros de su propia pandilla se habían negado a seguirlo tan lejos, pero los que se quedaron eran los hombres más peligrosos sin nada que perder. Se dirige al centro de la ciudad, informó Sarah, siguiendo sus movimientos. Si esos explosivos detonan cerca del distrito histórico, no llegará tan lejos, le aseguró Peggy, saliendo del estacionamiento. Su viejo Ford Taurus no ganaría ninguna carrera, pero sabía algo que Havik no ganaba. Conocía las calles de Riverstone mejor que nadie. La noche estalló en una persecución a alta velocidad por las calles de Riverstone. Las motos de la Guardia de Veteranos persiguieron a los Shadow Vipers mientras la policía y los agentes federales se apresuraban a evacuar a los posibles objetivos. Las risas de Havik crepitaban en las frecuencias de radio interceptadas, el sonido de un hombre que lo había perdido todo excepto su deseo de venganza. Tendrías que haberte ido en paz, vieja, se burló. Ahora todo el mundo puede ver cómo es el poder real. Peggy no respondió a sus burlas. Dio una vuelta brusca por un callejón, su mente calculaba ángulos y distancias, tal como lo había hecho en Vietnam cuando trazaba rutas de rescate. Sarah llamó por la radio. ¿Recuerdas ese sitio de construcción en Maple Street? ¿El nuevo centro comercial? ¿Qué pasa con eso? Haz que las unidades se adelanten a Havik, oblígalo a girar hacia el este en tercera. La voz de Iron Jack se oyó. El sitio de construcción es un callejón sin salida. Exactamente, respondió Peggy. La Guardia de Veteranos se colocó en posición, sus motos arreando a las víboras de las sombras. Convoy exactamente donde Peggy los quería. Havik, concentrado en su misión de destrucción, no se dio cuenta de que estaba siendo maniobrado hasta que fue demasiado tarde. El convoy irrumpió en el sitio de construcción, solo para encontrarse atrapado. Las barreras de hormigón bloqueaban todas las salidas, excepto la por la que habían entrado, y ahora estaba llena de veteranos. Bicicletas de protección. Havik saltó de su bicicleta, sacando un detonador de su chaqueta. Atrás. Un clic y todo este lugar sube. El Tauro de Peggy se detuvo en la entrada del sitio. Salió lentamente, sus movimientos deliberados. ¿Es esto lo que querías, Havik?, gritó. Para demostrar que eres el hombre más peligroso de Riverstone. Felicidades. Has demostrado que estás dispuesto a matar a personas inocentes para satisfacer tu ego. Cállate, gritó Havik, con la mano temblando sobre el detonador. Tú hiciste esto. Has puesto a todo el mundo en mi contra. No, respondió Peggy, dando un paso adelante. Tú mismo lo hiciste. Cada vez elegiste el miedo sobre el respeto. Cada vez que confundiste la crueldad con la fuerza. El resto de las víboras de las sombras parecían inseguras entre su líder y la creciente fuerza que los rodeaba. Se habían enrolado en una pandilla, no en una misión suicida. Un paso más y lo haré, amenaza con estragos. Nos sacaré a todos. Peggy siguió caminando, con los ojos fijos en los de él. No, no lo harás. Porque en el fondo, sigue siendo ese niño asustado que intenta demostrar que es duro. La verdadera fuerza no se trata de a quien puedes lastimar, Havik. Se trata de a quien puedes proteger. Por un momento,
Algo parpadeó en los ojos de Havik. Duda, miedo. Tal vez incluso la comprensión. Entonces su dedo apretó el detonador, pero antes de que pudiera hacer clic, sonó un disparo. Diesel, su viejo amigo y lugarteniente, había tomado su decisión. La bala golpeó la mano de Havik, enviando el detonador por los aires. La última batalla de la víbora de las sombras no terminó con una explosión, sino con el chasquido de las esposas y los sollozos silenciosos de un hombre destrozado. Mientras los agentes federales aseguraban los explosivos y se llevaban a los pandilleros restantes, Peggy se quedó mirando la escena. La noche casi se había vuelto trágica, pero en lugar de eso, había sucedido algo más. Una especie de redención había venido desde dentro de la propia pandilla. «Sabías que yo decía a Iron Jack, uniéndome a ella. Sabías que alguien lo detendría. Sabía que su propia gente tomaría la decisión correcta», respondió Peggy. «A veces, la mayor victoria no es derrotar a tu enemigo. Les está ayudando a encontrar su conciencia». Se acercaba el amanecer y, con él, la promesa de un nuevo día para Riverstone. Pero la historia aún no había terminado. Todavía quedaba una lección más por aprender, una verdad más por revelar. La mañana siguiente al arresto de Havik amaneció clara y tranquila sobre Riverstone. El almacén de la víbora de las sombras estaba siendo procesado por agentes federales, y sus secretos finalmente quedaron expuestos a la luz del día. En el centro de la ciudad, los dueños de negocios abrieron sus tiendas sin miedo. Por primera vez en meses, Peggy se sentó en su puesto habitual en Diana's Diner, observando cómo la ciudad cobraba vida. Iron Jack se unió a ella, deslizando una taza de café recién hecho sobre la mesa. La DEA encontró suficientes pruebas para encerrar a Havik durante décadas, informó. Solo la conexión con el cártel conlleva una sentencia mínima de 20 años. ¿Y los demás?, preguntó Peggy, pensando en los pandilleros que se habían negado a seguir la locura final de su líder. Diesel está cooperando con las autoridades. La mayoría de los Vipers enfrentan cargos menores. Los que se fueron antes del incidente con explosivos podrían conseguir Diesel. Diana se acercó a la mesa, cafetera en mano. Deberías ver lo que está sucediendo ahí fuera. Los ex-Vipers están ayudando a limpiar los daños de los incendios de la semana pasada. Algunos de ellos vinieron a pedir disculpas. A través de la ventana, Peggy pudo ver lo que sucedía. Los hombres que una vez habían aterrorizado la ciudad ahora trabajaban junto a los miembros de la Guardia de Veteranos, limpiando los escombros y reparando los daños. Sus chalecos de cuero aún llevaban la insignia de la sombra que los Vipers insistían. Pero algo fundamental había cambiado. «Están perdidos», observó Iron Jack. «Su líder se ha ido. Su propósito destruido. Necesitan dirección». Peggy asintió lentamente. Una idea se estaba formando. Tal vez eso es exactamente lo que necesitan. Un nuevo propósito. Una oportunidad de ser parte de algo mejor. Sarah Chen llegó con una pila de papeles. Su expresión mezclaba el agotamiento con la satisfacción. Marsal y sus mercenarios están siendo transferidos a la custodia federal. Pero hay algo interesante. Él pidió hablar contigo primero. En una habitación segura de la comisaría, Marsal estaba sentado esposado a una mesa. Su comportamiento profesional se mantuvo intacto a pesar de su situación. Cuando Peggy entró, él permaneció de pie todo lo que le permitían sus ataduras. El respeto de un soldado por un oficial superior. «Nos superaste por completo», dijo sin preámbulos. «Llevo 15 años dirigiendo operaciones. Nunca vi nada igual». «Porque estabas buscando las cosas equivocadas», respondió Peggy, tomando asiento. «Viste a una anciana, un pueblito. Nunca se vio el espíritu del lugar, la fuerza de su gente». Marsal asintió lentamente. «Vi la situación táctica. Viste el humano. ¿Es por eso que no lo harás? ¿Es eso todo lo que querías decirme?» «No». Marsal se inclinó ligeramente hacia adelante. «Quería ofrecer mis servicios cuando saliera. Y lo haré. Finalmente. Me gustaría trabajar para ti. A la Guardia de Veteranos le vendría bien alguien con mi experiencia». Peggy lo estudió por un momento. «Tienes razón. Podríamos. Pero solo si entiendes por qué luchamos realmente. No se trata de dinero o poder. Se trata de protección, de comunidad. Mejorar las cosas». «Entiendo», respondió Marsal. «Y por primera vez».
Su máscara profesional se agrietó ligeramente. Es por eso que estoy ofreciendo. De vuelta en las calles de Riverstone, el cambio se extendía como las ondas en un estanque. El resto de las víboras de las sombras, aquellos que habían elegido la redención en lugar de la destrucción, estaban encontrando su lugar en la comunidad a la que una vez habían aterrorizado. Tom Mason había contratado a 2 de ellos para que le ayudaran a reconstruir su ferretería. Son buenos trabajadores, le dijo a Peggy. Solo necesitaba que alguien les diera una oportunidad. En el Centro de Asuntos de Veteranos, Sara estaba organizando un nuevo programa, uno que ayudaría a los expandilleros a hacer la transición a una vida productiva. Varios miembros de la Guardia de Veteranos se habían ofrecido como mentores. Es como dijiste, le explicó Sara a Peggy. A veces, la mayor victoria es ayudar a las personas a encontrar su conciencia. La transformación no fue instantánea ni fácil. Todavía había tensiones, todavía dudas y sospechas por superar. Pero algo fundamental había cambiado en Riverstone. La ciudad se había enfrentado a la oscuridad y había salido más fuerte. No a través de la violencia, sino a través de la comprensión. Iron Jack encontró a Peggy viendo la puesta de sol desde su porche esa noche. Planeaste esto todo el tiempo, ¿no? No solo detener el caos, sino cambiar las cosas por completo. No exactamente. Peggy sonrió. Pero tenía esperanzas. A veces, las personas solo necesitan que se les muestre un mejor camino. Incluso los que pensamos que están fuera de nuestro alcance. Una motocicleta pasó retumbando junto a su casa. Uno de los antiguos Adobepers ahora vestía su viejo chaleco y un nuevo parche, Riverstone Community Watch. Ahora te llaman el corazón de Riverstone, dijo Iron Jack. El que creía en las segundas oportunidades. Peggy negó con la cabeza. Acabo de recordar algo que aprendí en Vietnam. La verdadera batalla no siempre es con el enemigo frente a ti. A veces es con la oscuridad dentro de las personas. Y a veces la mayor victoria no es derrotar a esa oscuridad. Le está ayudando a encontrar la luz. El sol se hundía más bajo, proyectando largas sombras sobre las calles de Riverstone. Pero estas sombras ya no albergaban miedo. Eran solo recordatorios de lo lejos que había llegado la ciudad y de lo lejos que aún podía llegar. La guerra había terminado, pero algo más importante había comenzado. El proceso de sanación, de transformación, de encontrar fuerza no en el miedo, sino en la unidad. Y todo había comenzado con una llamada telefónica, hecha por una veterana de 90 años que se negaba a renunciar a su ciudad o a su gente. Incluso los que pensaban que estaban más allá de la redención. Un año después, Riverstone se había transformado en algo que nadie podría haber predicho. El sol de la mañana se alzó sobre una ciudad que no solo había sobrevivido a su hora más oscura, sino que había renacido a través de ella. Peggy Thompson, ahora de 91 años, estaba sentada en su puesto familiar en Diana's Diner, mirando la calle con tranquila satisfacción. La Guardia de Veteranos aún mantenía su presencia, pero se habían convertido en algo más que protectores. Su cuartel general en la antigua fábrica se había convertido en un centro comunitario, que ofrecía capacitación laboral, asesoramiento y apoyo para cualquiera que buscara reconstruir su vida. Buenos días, señorita, Peggy llamó con una voz familiar. Era Snake Tattoo, aunque él se hacía llamar por su nombre real, James. Ahora, su chaleco de cuero todavía llevaba la insignia de la víbora de las sombras, pero encima había un nuevo parche. Guardia de Veteranos Auxiliar Civil. ¿Cómo va el programa de mentoría, James? Preguntó Peggy mientras él se unía a ella con su propia taza de café. Tengo a 3 expandilleros más a partir de la próxima semana. Sonrió. Se corre la voz a otros pueblos. La gente quiere saber cómo lo hizo Riverstone. A través de la ventana, Peggy pudo ver otros cambios. La ferretería de Tom Mason estaba prosperando ahora, dirigida conjuntamente por Tom y 2 ex-Vipers que habían descubierto un talento para los negocios. Diana's Diner se había convertido en un lugar de reunión donde los veteranos y los miembros de pandillas reformados se sentaban juntos, compartiendo historias y sabiduría. Iron Jack entró, ocupando su asiento habitual frente a Peggy. Acabo de recibir noticias de Marsal. Informó que está obteniendo la libertad anticipada para cooperar. Todavía quiere unirse cuando él está fuera. Bien. Peggy asintió. Podemos usar hombres que entiendan ambos lados de la línea. Sarah Chen llegó a continuación, con una carpeta gruesa. El gobierno está interesado en nuestro programa de rehabilitación.
Quieren usar Riverstone como modelo para otras comunidades que enfrentan problemas similares. Diles que no se trata de programas, respondió Peggy. Se trata de creer que las personas pueden cambiar si les das la oportunidad. Afuera, un grupo de motocicletas pasó junto a los miembros de la Guardia de Veteranos que viajaban junto a los Exadow Vipers. Sus motos ya no eran símbolos de intimidación sino de unidad. Se dirigían al antiguo distrito de almacenes, que ahora se estaba renovando para convertirlo en viviendas asequibles y pequeños negocios. ¿Recuerdas cuándo empezó todo esto?, preguntó Iron Jack, observando a los jinetes pasar. Una llamada telefónica. Una llamada telefónica, aceptó Peggy. Pero en realidad nunca se trató de eso. Se trataba de mostrarle a la gente un tipo diferente de fuerza. Diesel, ahora coordinador civil del programa de vigilancia comunitaria, apareció en la puerta. Están listos para ti en la ceremonia, Peggy. La ceremonia se celebraba en la plaza del pueblo, donde se dedicaba un nuevo monumento, no al conflicto o a la victoria, sino a la transformación. La multitud que se reunió representaba todas las facetas de los veteranos de Riverstone, expandilleros, dueños de negocios y familias, todos unidos. Cuando Peggy subió al podio, miró por encima de los rostros que tenía delante. Cada uno contaba una historia de cambio, de redención, de encontrar un camino mejor. Hace un año, comenzó, Riverstone se encontraba en una encrucijada. Podríamos haber elegido la venganza, podríamos haber combatido el fuego con fuego. En cambio, elegimos algo más difícil. Elegimos creer en el poder del cambio. El monumento detrás de ella tenía una fuerza simple a través de la unidad, la paz a través de la comprensión. Mira a tu alrededor, continuó Peggy. Lo que ves no es solo un pueblo que sobrevivió, es la prueba de que las batallas más duras no se ganan con puños o armas, sino con coraje y compasión. La compasión y la voluntad de ver lo bueno en los demás, incluso cuando no pueden verlo en sí mismos. Mientras hablaba, una motocicleta solitaria se acercó. Era el hermano menor de Havik, recién salido de la cárcel. Le había escrito a Peggy desde la cárcel, preguntándole si las segundas oportunidades de Riverstone se extendían a su familia. Su respuesta había sido sencilla. Vuelve a casa. Te ayudaremos a encontrar tu camino. Hemos construido algo aquí que es más fuerte que el miedo, concluyó Peggy. Algo que no se puede romper porque no se basa en el poder sobre los demás, sino en el poder con ellos. Ese es el verdadero legado de Riverstone. Los aplausos que siguieron no fueron solo por sus palabras. Era por todo lo que habían logrado juntos. Para el pueblo que se había enfrentado a sus demonios y había salido más fuerte. Para la gente que había encontrado el coraje para cambiar. Más tarde, cuando el atardecer pintó el cielo en tonos dorados, Peggy se sentó en su porche con Iron Jack y Sarah. El sonido de las motocicletas a lo lejos ya no traía tensión, solo un recordatorio de lo lejos que habían llegado. ¿Sabes?, reflexionó Iron Jack, cuando hiciste esa primera llamada, pensé que íbamos a echar a algunos alborotadores de la ciudad. Yo también, admitió Peggy. Pero a veces las mejores victorias son las que nunca planeaste. Un grupo de niños pasaba en bicicleta, seguidos por una escolta de la Guardia de Veteranos. No porque ya necesitaran protección, sino porque los jinetes se habían convertido en parte de la familia extendida de la comunidad. La ciudad lo llama el milagro de Riverstone, mencionó Sarah. Pero en realidad no fue un milagro, ¿verdad? No. Peggy sonrió, observando los últimos rayos de sol pintar las calles que había ayudado a transformar. Era simplemente gente descubriendo lo mejor de sí mismos. A veces solo necesitan que alguien crea que pueden. Al caer la noche sobre Riverstone, las luces se encendieron en hogares y negocios. La ciudad estaba animada con el sonido de la comunidad. Gente reuniéndose, hablando, compartiendo comidas e historias. La oscuridad que una vez había albergado miedo ahora solo era una promesa. Y en algún lugar de esa noche pacífica, una veterana de 91 años se sentó a vigilar la ciudad que había ayudado a salvar, sabiendo que a veces las batallas más grandes no son las que luchamos contra otros, sino las que luchamos por ellos. Esa había sido la verdadera victoria en Riverstone. No derrotar a un enemigo, sino transformarlo. No ganar una guerra, sino acabar con la necesidad de una. Una llamada telefónica lo había iniciado todo. Pero fue el amor, el coraje y la creencia en el poder del cambio lo que lo había terminado. Y al final, eso marcó la diferencia. A continuación, tienes otras dos historias destacadas en tu pantalla.
Si este dio en el blanco, no querrás dejarlos pasar. Solo tienes que hacer clic y echarles un vistazo.